Una de las ideas fundamentales de Hayek son las que dicen relación sobre cómo es que se constituyen las normas morales y las instituciones. Entendidas estas instituciones como el dinero, el lenguaje, la propiedad privada, la escritura, el mercado, la familia y entre otras. Todo esto también junto a la crítica que éste hace hacia el uso excesivo de la razón humana para entender los fenómenos sociales. A Hayek se le puede definir como un tradicionalista, pero no en el sentido conservador o estático, el cual pretende mantener siempre y en todos los casos fijas tales instituciones y las normas de comportamiento, sino un tradicionalismo en un sentido evolucionista. La tradición en Hayek puede ser entendida como un depósito de conocimiento que contiene pautas de comportamiento o normas sociales. El hombre es un creador de normas y tradiciones sociales, culturales y morales, y por tanto un creador de órdenes espontáneos, es decir, órdenes que no tienen una mente específica que los creó, ya que no es solo una o dos o 7 o 100 personas las que dan formación a la tradición y al orden espontáneo, sino que es toda la sociedad en su conjunto quien forma inintencionadamente estas tradiciones y órdenes espontáneos de convivencia. Así Hayek pone énfasis en las tradiciones, señalando que éstas han sido formadas a lo largo de un extenso periodo de tiempo, y lo siguen haciendo que adoptemos, o más bien heredemos ciertas pautas de conducta que a lo largo de la historia se han mostrado eficientes, y han ayudado a la convivencia y formación de la sociedad que conocemos. Algunos ejemplos de estas normas sociales exitosas y tradicionales pueden ser el respeto por el otro, el recto comportamiento, el cumplimiento de las promesas y obligaciones, el respeto por la propiedad del otro, el no ejercer violencia arbitraria contra el otro y la concepción de justicia, entre otras, las cuales no necesitan ser justificadas racionalmente para adoptarlas y ver que en cierta medida son efectivas para la convivencia social, como en el caso de las personas que se adhieren a una cierta religión que contiene este tipo de normas. Solo necesitan ser transmitidas de generación a generación, ya que se han mostrado ser eficientes produciendo un orden no planificado en la sociedad, sin que nadie las cuestione ni sepa de dónde provengan específicamente todas estas pautas de comportamiento. Ahora bien, estas tradiciones se componen por normas o pautas de conducta, pero existen muchas culturas, y como existen muchas culturas, por tanto, pueden existir muchas tradiciones que a su vez tienen diversos tipos de normas sociales o pautas de conducta. Ejemplo de esto son las normas sociales y tradiciones que operan en las sociedades del Medio Oriente, en contraposición a las tradiciones que operan en las sociedades occidentales como la nuestra. Ante esto, cabría hacerse la pregunta si, ante la diversidad de normas y tradiciones, ¿existen algunas que sean mejores que otras? La respuesta es que sí. Esto se puede ver con el funcionamiento y mantención que tienen las sociedades que aplican las determinadas normas y que tienen ciertas tradiciones. Específicamente, una norma se podría calificar como mejor que otra si ésta, por ejemplo, ayuda a la preservación y supervivencia de tal sociedad que la aplica. Así, se podría decir que las sociedades que se preservan más, que logran sobrevivir y coordinarse de mejor manera, poseen reglas morales, sociales y tradiciones mucho más eficientes que otras sociedades que no evidencian el mismo, entre comillas, éxito. Religion, even in its crudest form, gave a sanction to the rules of morality long before the age of artificial reasoning and morality. What Adam Smith here evidently clearly saw was that man had never adopted the morals of property and exchange because he foresaw the benefits he would derive from them. This had been mystical or supernatural beliefs that make groups stick to traditions of certain practical or ceremonial practices or ceremonials long enough to give natural selection a chance to pick out those groups who practice the truth which led to their multiplication and make them
displace others who practice different one. Now this is really the answer what I might call Hume's problem. How did morals arise if they did not arise from human invention? If, as he says, the rules of morality were not the conclusion of our reason, what are they due to? The Humean answer given to it by Smith is selective evolution. And the result is the decisive recognition that most of humanity owed their very lives to this traditional observation of rules, which they did not like, because they constituted restraints on their innate instincts, nor were they able intellectually to justify them. Y bueno, ¿cuál es el proceso por el cual las sociedades van seleccionando y adquiriendo reglas e instituciones que son mejores que otras? La respuesta a esto es lo que Hayek llama el ensayo y error, es decir, ir probando diversos tipos de normas, desechar las malas y apropiarse de las buenas que logran garantizar de mejor manera la supervivencia y el beneficio de la sociedad. Pero ojo, cabe destacar que este proceso de prueba y error o ensayo y error se hace casi de manera inconsciente por todos los actores de la sociedad. No es que todas las personas razonen y comprendan que efectivamente están llevando a cabo constantemente un proceso de selección de normas eficientes. De hecho, ni siquiera se dan cuenta. Esta idea es bastante similar a lo que Adam Smith llamaba la mano invisible, solo que aplicado a la selección de normas de conducta. Un elemento esencial para que se dé efectivamente este proceso de ensayo y error y de selección de normas es que debe existir libertad en tal sociedad. Solo así las personas podrán efectivamente adoptar otros patrones de conductas o normas sociales y darse cuenta con el pasar del tiempo si estas son efectivas o no, adoptándolas o desechándolas. Hayek, al comienzo de sus libros La fatal arrogancia y Derecho, legislación y libertad, antes que hacer una crítica al socialismo, realiza críticas a lo que él denomina racionalismo constructivista, lo que también algunos hayekianos denominan como el falso racionalismo, el cual es un tipo de racionalismo derivado del racionalismo de Descartes y que puede engendrar y llevar a ideas de tipo socialistas. El tema central en esto es plantearse las preguntas: ¿qué es lo que puede conocer o explicar la razón? ¿Puede conocerlo o explicarlo todo? ¿En qué campos es más efectivo el uso de la razón y en cuáles no? El racionalismo constructivista es básicamente la creencia en la superioridad del diseño deliberado de las normas e instituciones. Es decir, la creencia en que todas las instituciones que benefician a la humanidad han sido en el pasado y deben ser en el futuro, inventadas con claro conocimiento de los efectos deseables que ellas producen. También que aquellas deben ser aprobadas y respetadas solo en tanto y en cuanto podamos demostrar que los efectos particulares que producen en una situación particular son preferibles a los efectos que otro arreglo podría producir. Por tanto, es básicamente el rechazo de los fenómenos sociales que no pueden ser explicados con la razón. Y por tanto también el rechazo a muchas de las normas tradicionales e instituciones que tampoco pueden ser explicadas cabalmente mediante un esfuerzo racional, pero que aún así se han mostrado eficientes a lo largo de la historia. Un ejemplo de una persona que tenía este pensamiento, señala Hayek, era el propio Lord Keynes, el cual pertenecía al llamado Grupo de Bloomsbury, que se inició en las aulas universitarias de Cambridge. Este grupo se caracterizaba por estar en contra de las normas tradicionales, sobre todo la religión, y pregonar el racionalismo en las acciones humanas. El mismo Lord Keynes señalaba en una de sus entrevistas que repudiábamos completamente toda imposición personal de obedecer a normas generales. Reclamábamos el derecho a juzgar todo caso individual por sus méritos y la sabiduría, la experiencia y el autocontrol necesarios para conseguirlo. Esta era una parte muy importante de nuestras creencias, defendida con fuerza y agresividad, y para los de afuera esta era nuestra característica más evidente y peligrosa. Repudiábamos de plano las costumbres morales, las convenciones y la sabiduría tradicional. Éramos, en el sentido más estricto del término, unos inmorales.
No reconocíamos ninguna obligación moral, ninguna sanción interna a la que conformarnos u obedecer. Ante el cielo, pretendíamos ser nuestros propios jueces en nuestros asuntos. Por tanto, volviendo al tema del racionalismo constructivista, se puede ver que este rechaza las tradiciones y las normas que adolecen de cierta, entre comillas, irracionalidad, y que de hecho, este intenta llevar a cabo una especie de proyecto por intentar crear por medio de la razón normas sociales e instituciones eficientes, a su juicio, mucho más eficientes que las tradicionales, las cuales le parecen absurdas. Sin embargo, pareciese que el racionalismo funciona bien en el ámbito de las ciencias naturales, pero no así en los ámbitos de los fenómenos sociales, ya que muchos autores ligados a las disciplinas del humanismo han fracasado en sus obras al intentar explicar la naturaleza de ciertos fenómenos sociales complejos como el mercado, el derecho y la moral, guiados por este racionalismo. Uno de los problemas que Hayek encuentra en el racionalismo constructivista enfocado a los fenómenos sociales es que éste se lleva o aplica a áreas tan dinámicas, cambiantes, complejas, difusas y con tanta información como lo son la moral, el derecho y la economía. Es decir, el racionalismo constructivista pretende por medio de la razón entender fenómenos sociales demasiado complejos y no acepta el principio de la limitación del conocimiento humano. Las limitaciones de la razón humana y el hecho de que el conocimiento esté disperso impiden que pueda cambiar el sistema de valores que ella no ha creado y que son propios de la sociedad extendida. Hayek afirma que lo que ha diseñado la sociedad extendida no ha sido la razón humana y por tanto, ésta tampoco podrá modificarla. Una manifestación de la idea de modificar este tipo de órdenes construidos por vía no racional y fundamentado más en la tradición que en la razón es precisamente la que proponga el socialismo, pretendiendo realizar una planificación económica a gran escala y modificar o socializar la institución de la propiedad privada para luego dar paso a la abolición de esta en su etapa comunista, impidiendo el correcto funcionamiento del mercado, el cual a su vez es un orden espontáneo no deliberado, es decir, no creado ni planificado por una solamente de forma intencionada. De aquí que surge parte de la llamada teoría de la imposibilidad del socialismo. Es por tanto que para Hayek el ejemplo más nocivo de este pensamiento racionalista constructivista es precisamente el socialismo científico. Por ejemplo, un comportamiento emergente es lo que están viendo que es una parvada de aves, ¿sí? Esta parvada de aves se ha demostrado que es posible que funcione de esta manera, de manera que cada ave siga simplemente 3 reglas. Esto ya está en una simulación, que es acercarse lo más posible al ave más cercana, que se acople a su velocidad y que se acople en cierta manera a su ángulo de dirección. No hay una gran mente así general que diga te vas a mover a la izquierda y luego a la derecha, no, sino que cada uno de manera puntual, si observamos cada una de sus reglas, no podemos que por su suma concluir que el movimiento va a ser como ustedes lo ven, pero al interactuar miles de aves entre sí, a pesar de que todas son diferentes, siguen unas mismas reglas y tienen finalmente este comportamiento que es homogéneo. Roland Clay nos ofrece una descripción de los 3 puntos que según Hayek hay que tomar en consideración para poseer una clara idea del funcionamiento de nuestras sociedades modernas. En primer lugar, las personas tienen fines individuales que no pueden alcanzar todas al mismo tiempo. Los fines pueden ser incompatibles entre sí, o algunos sujetos pueden no estar dispuestos a realizar alguna contribución personal que sería necesaria para que otro pudiera realizar sus fines. La valoración de los distintos fines por parte de los individuos puede diferir. Este pluralismo es base de muchos posibles conflictos. Por lo tanto, ninguna autoridad política o del tipo que sea puede eliminar racionalmente esta pluralidad de fines que se contradicen. Cualquier jerarquía de fines que se establezca para solucionar el conflicto es igualmente irracional y difícilmente produciría consenso. En segundo lugar, en las sociedades modernas no existe una concepción universalmente aceptada de la justicia social.
La gente se encuentra en desacuerdo en cuanto al modo de distribuir los beneficios de la cooperación económica. Según Hayek, no existen principios distributivos reconocidos o factibles de ser descubiertos. Y esto no es un fenómeno parcial que la razón pueda superar. Antes bien, es un elemento permanente de la coordinación humana moderna. Para Hayek no existe ningún argumento filosófico a disposición que pueda proveernos de un principio distributivo justo y que pretenda ser aceptado por la gente como tal. En último lugar, las sociedades modernas enfrentan una división del conocimiento. Ningún individuo ni agencia gubernamental puede conocer en detalle las preferencias de cada uno de los miembros. Tampoco es posible conocer qué parte de la población viviente y cuáles de los múltiples objetos existentes pueden ser utilizados como factores productivos, y cómo deberían ser combinados para asegurar una producción eficiente a fin de garantizar la satisfacción de las preferencias individuales. Teniendo todo esto en cuenta, tanto Hayek como Popper llegan a la conclusión de que nos encontramos en una ignorancia inherente de los detalles que integran el orden social. La imposibilidad en los órdenes extensos de poder perseguir en su totalidad tanto las cadenas causales que originamos como las que nos afectan, aprisionan a nuestra mente dentro de límites extremadamente borrosos. Por eso, la mayoría de las veces actuamos desconociendo los efectos finales que pueda producir nuestra conducta. Hayek, por tanto, señala que el racionalismo constructivista no es el verdadero racionalismo, ya que no reconoce sus límites, y que el verdadero racionalismo es aquel que conoce, por tanto, los poderes, entre comillas, de la razón, pero también sus límites. Es decir, una concepción honesta de cuánto puede y no puede abarcar la razón y el conocimiento humano. En este sentido, Hayek se llama un antirracionalista, no en el sentido de prescindir absoluta y completamente de la razón, sino que conociendo bien los límites de esta. Toda esta crítica al racionalismo constructivista se vuelve más fuerte cuando nos damos cuenta que la sociedad está en un constante crecimiento. En los tiempos antiguos, cuando solo existía la tribu, era mucho más fácil realizar planificaciones. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto se pierde debido al dinamismo y diversidad de la sociedad actual, la cual cada día va creciendo, inventando nuevas cosas, tendiendo nuevos fines. En palabras más simples, va evolucionando y acomplejándose cada vez más. Todo esto de la mano de transmisión de tradiciones. Entonces, para Hayek, ¿cómo es que se forman y evolucionan las normas sociales e instituciones, si no es precisamente por la vía de la razón humana? Bueno, el papel que muchos pensadores atribuyen a la razón, Hayek lo reconoce en la capacidad de aprendizaje y de imitación ligada a la evolución. Es decir, nuestra capacidad para poder adoptar normas nuevas o tradicionales que vemos, por ejemplo, de nuestros padres o nuestros pares en la sociedad a través de la imitación, y así interiorizarlas, aprenderlas y hacerlas parte nuestra, tal como cuando un niño imita a sus padres. Estas capacidades son las que se vienen ejercitando desde los homínidos para poder sobrevivir en grupo y que luego la evolución ha ido depurando hasta llegar a las normas sociales actuales, las cuales, como se ha dicho anteriormente, están susceptibles al cambio, al testeo, al ensayo y error y a la evolución, por lo que nadie nos asegura que en un futuro las normas actuales e instituciones cambien.